Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre un tema que cada vez es más común en la niñez, como es el trastorno de déficit atencional. El déficit atencional puede provocar grandes sufrimientos, tanto en los niños, niñas, como en los padres, si no sabemos cómo manejarlo, si no sabemos qué hacer. Así que vamos a conversar con una mamá, Yadira Sánchez. Su hijo fue diagnosticado con déficit atencional y ella ha estado realizando el programa de reeducación neurológica y ha visto los cambios. También vamos a conversar con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez, quien nos va a contar qué es la reeducación neurológica y cómo puede ayudar a nuestros niños con hiperactividad y el trastorno de déficit atencional. ¿Qué tal, Yadira? Gracias, Karen. Muy agradecida por la invitación y pues feliz de estar acá y poder compartir mi experiencia. La verdad, siempre es importante desde el punto de vista de padre poder compartir todas las vivencias que hemos tenido para que otros padres puedan imitar este ejemplo y poder ayudarle de alguna manera a sus hijos. Gracias, Lucrecia, por acompañarnos con información valiosa. Así que yo soy madre también, digamos, de programa, porque lo hice también con todos mis hijos, y dicen de que uno puede ser el mejor, el más experto en este tema, y puede ser porque uno se equivocó de todas las maneras posibles. Entonces, de que lo que sea que te vaya a pasar, yo ya lo pasé y lo logré sobrepasar de esta X o Y manera. Entonces, la verdad que aquí las tres, ¿verdad? Somos madres que hemos ido sacando adelante a nuestros hijos. Entonces, primero que nada es sí hay otras opciones y nunca pierdan la esperanza de que sí pueden sacar a su hijo adelante. Así es. Lucrecia, ¿qué es un trastorno de déficit atencional e hiperactividad? Hablamos mucho sobre eso. Inclusive ahora un niño que no es educado, que no tiene límites o que no le ponemos límites, los padres decimos que tiene esto, pero no es así. No. Contanos qué es. Bueno, primero yo le llamo diferente, yo le llamo tener una desorganización. ¿Qué es una desorganización? O sea, si uno tiene el cerebro bien organizado, uno va a poder manejar o gestionar el cuerpo y la respiración y el oxígeno y no va a necesitar mover el cuerpo para poder controlar, porque en realidad la hiperactividad de verdad, no la que decías tú que es más algo social o de comportamiento, quiere decir que el cuerpo no tiene la organización neurológica para exhalar. Eso es lo que pasa con un niño hiperactivo, que es como que solo inhala y nunca exhala. Entonces, ¿me entiendes? Anda como que oxígeno de más, digámoslo de una manera, porque nunca exhala. Entonces, primero es ir de verdad aprendiendo el por qué lo tenemos. No es que el niño quiera, el que de verdad es hiperactivo, no es que el niño quiera andar brinca y estar en movimiento perenne. No, lo que quiere decir es de que ese niño, ese cerebro, no puede biológicamente controlarlo y quedarse quieto. Yadira, contanos, ¿cuándo fue que vos te diste cuenta que tu niño tenía déficit atencional y a qué edad? Bueno, Karen, para contarte un poquito el contexto, el embarazo fue muy bueno, pero justamente al momento de nacer hubieron ciertos altercados, entonces hizo de que la cesárea, porque él nació por cesárea, se retrasara lo suficiente para que él tuviera el trago líquido amniótico. Entonces, obviamente, tras ese hallazgo y pasar una semana en hospitalizaciones y todo, le hicieron varias punciones lumbares al bebé. Entonces, para los que no saben qué es una punción lumbar, introducir una aguja en medio de dos vértebras de la columna, y es un procedimiento muy riesgoso. Para mí era muy preocupante el hecho que le hubieran afectado parte de su motricidad al niño, y entonces yo necesitaba descartar esa posibilidad. Y eso fue mi motor o mi punto de partida para que a medida que él fuera creciendo, yo me acuerdo que yo tenía un libro así, que era mi Biblia. Ese libro hablaba sobre
qué era lo esperable, cómo era que se tenía que desarrollar de acuerdo a la edad que tenía, de 1 a 2 meses, de 2 a 4 meses. Y entonces ese era mi parámetro y habían cosas en las que yo leía, comparaba y decía, estamos bien, seguíamos avanzando. Pero nunca dejé solamente que mi criterio fuera el válido, sino que me apoyé con un programa existente aquí en el país y comenzamos a hacerle los exámenes pertinentes. Fuimos avanzando hasta que llegamos prácticamente a la edad de 3 años de Ian. Y yo me detuve, o fue el momento en que yo dejé prácticamente el programa, cuando con 3 años de edad me le indican de que él tiene que tomar medicamento. Ya, ahí ya lo habían diagnosticado con déficit atencional. En ese momento, el neurólogo me dijo que tenía una pequeña afectación. Llegamos hasta ese punto, hasta ese examen, y me dicen que tiene una afectación a nivel neurológico y que es necesario que él tome medicamento. No había pediátrico, era un medicamento de adulto, y que era una dosis mínima, pero era para mantenerlo calmo. La verdad, como madre, creo que ahí nunca debemos de perder el instinto como madre. Y a pesar de que era un médico, una persona con mucho conocimiento, mi instinto me decía de que el niño no necesitaba ese medicamento, porque él no era como un clásico de déficit atencional, que era un niño hiperactivo o era un niño muy hablante. No, él tenía desorden en el sueño, sí es cierto, pero no era un niño descontrolado, no era un niño que pasaba corriendo, era un niño bastante calmo, muy comunicativo, muy social, y yo dije no químicos. Entonces era como lo que toman las personas adultas que no pueden dormir, como un ansiolítico, imagínate a los 3 años. A los 3 años, sí. Y a mí lo que más me incomodó fue que él me dijo que no tenía tiempo determinado por el lapso en el que el niño tenía que tomarlo. Entonces, no sé, hubo algo que a mí como mamá no me gustó. Si bien era mi primer hijo, pero no estuve de acuerdo. Entonces, después de ese episodio, prácticamente yo me retiré y aparentemente las cosas comenzaron a avanzar sin mayores complicaciones. El niño siguió creciendo, él siguió prácticamente desarrollándose. Él es un niño con habilidades muy marcadas en cuanto a su comunicación. Él te hace manualidades o cosas plásticas de una manera magistral. Tiene una memoria para las cosas que le gustan increíble, cosas de la naturaleza. Yo siempre le digo que él va a ser biólogo. Entonces, hasta que llegamos a un punto en que él mismo me comienza a manifestar que tiene dificultades para memorizar o que tiene dificultades para hacer ciertas tareas, o los profesores comienzan a reportarme que el niño no se concentra, el niño no me trae las tareas. Entonces era como un dato más allá de la evidencia que yo tenía, un dato anormal dentro del mismo desarrollo que él había tenido. Y en la parte física, él comienza a estancarse de manera sutil, porque él es un niño pequeño, su papá y su mamá pues obviamente somos personas delgadas, pero él comienza a notarse una ligera ralentizamiento en el desarrollo. Él no crece, él no tiene ese mismo cómo se desenvuelve en el resto de niños. Entonces a mí me comienza a llamar la atención. Lucrecia, ¿qué pasa cuando a un niño chiquito le damos drogas? Es decir, porque al final un ansiolítico, todos esos fármacos que hay supuestamente para mantener relajados a los niños, ¿qué pasa en su cerebro? Okay. O en su cuerpo, la verdad. Claro. Primero quiero tocar el punto de por qué queremos meternos con este tipo de tratamiento. O sea, ¿por qué queremos aparentar que ellos están normal, por usar una palabra, cuando no lo están? O digamos otra palabra, neurotípico, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué queremos hacer eso? O sea, es parte un poco de él. No quiero aceptar que mi niño no puede él solito hacer tal cosa, y por ende a que él aparente estar bien y que quiero que él esté sentado y quieto, le voy a dar una medicina que va a tener un efecto a su hígado o a su riñón, o me explico, le va a afectar, y
son tóxicos, son cosas que metemos al cuerpo que no son naturales, que no son parte de alimentación y que siempre van a tener efectos secundarios. Entonces, aparte que están hechos, como tú dijiste, para adultos muchos. Entonces, con menos razón hay que dárselo a niños. Siempre le digo a un padre que aunque, como dijo Yadira, un doctor con mucho conocimiento te dé algo, anda tú y mete qué efectos secundarios tiene tal medicamento a niño de tal edad y por cuánto tiempo. Porque eso de que siempre va a tener que tomar una pastilla no es cierto. No, y lo peor de todo es que no estás llegando a la raíz del problema, no estás arreglando nada. Estás maquillando la situación. Estás maquillando nada más. Es como que si fuera un agujero en la pared, que tú digas, o bueno, ahora que estamos con lluvia, gotera, ¿verdad? O si tuvieras una gotera y tú dijeras, miren, vamos a ponerle ahí un tape, ya no se va a ver, va a aparentar que está bien. Eso es lo que hacemos con ciertos, no se puede decir todos, pero ciertos medicamentos, eso es lo que estamos haciendo. Queremos que ellos aparenten estar quietos, estar sanos, estar bien, pero los adundamos también, porque si son para adormecer, para aquietar, no va a poder aprender porque su estado de alerta se lo bajamos. Entonces ya no puede estar alerta, ya no puede tener la estimulación, ya no puede aprender de la misma manera porque lo tenemos adormilado, apagadito. Sí. Entonces no es lo mismo y no podemos esperar de él lo mismo. ¿Cómo te ha funcionado a vos este programa de reeducación neurológica? ¿Cómo lo comenzaron? Bueno, con Lucrecia tengo el placer de conocerme de una manera bien casual, porque nos conocimos en un club de las 5 de la mañana, haciendo ejercicios y buenas prácticas para uno mismo, crecimiento a nivel personal. Pero después de mucho compartir, la verdad, un día hizo clic parte de lo que ella compartía en un programa que tiene en radio, y entonces comencé a armar un rompecabezas de las cosas que ella mencionaba, los escenarios que planteaba, circunstancias X con otros niños, otros padres, y entonces me acerqué a ella para platicar al respecto. Y lo que mucho me gustó del programa, mi familia ha sido mucho de medicina natural, entonces el programa era modificación en la parte alimenticia y tratar de ciertas cosas como gripe, por ejemplo, por mencionarte algo, tratarlo de manera natural. Y eso a mí me gustó mucho. Yo comencé el programa con ella, no fue tan sencillo porque es bastante exigente en cuanto a tiempo, dedicación, incluso a veces cantidad de personas. Pero lo bueno de esto es que sí se ven los efectos, o sea, hay resultados. Sí, así es. Nosotros somos testigos de eso, pues. Como vos decís, hay veces lo difícil de este programa es que necesitamos 2 personas y las mamás tenemos que ir a trabajar. En mi caso yo tenía que trabajar y tenía que tener otras personas que hicieran el programa, pero mi hijo Néstor Gabriel, que tiene lesión cerebral profunda, pues ahora camina, monta caballo, no habla, pero se da a entender totalmente, y esto fue por años de programa. Así es que, Lucrecia, contanos un poquito cómo es que funciona el programa de reeducación neurológica. ¿En qué consiste? Ok, primero es ver cómo está esa organización o desorganización, qué tanta desorganización tiene el niño y en qué áreas lo tiene. Usualmente siempre tenemos afectado alguna de las áreas o en cierto grado todas las áreas sensoriales y vestibular, que en realidad por lo sensorial, que quiere decir lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros sentimos, lo tomamos como que así es y está bien para todos y punto, pero no. Si no está nítida la organización de cómo yo siento, de cómo yo escucho, me puedo más bien aislar del mundo, me puedo yo más bien, si yo no siento bien el mundo, si yo no escucho bien el mundo, más bien voy a apagar mi audición, porque más bien me está molestando el sonido. Entonces, es muy importante todo lo sensorial, vestibular, coordinación, para empezar por decir algunas,
pero son muy importantes que las vayamos revisando y aprendiendo a cómo estimularlas de verdad. Y entre más chiquitos empecemos, como decimos siempre, el diagnóstico y la estimulación siempre es mejor. Es decir, la reeducación neurológica es educar a nuestro cerebro, reorganizar el cerebro, y no nos debe de asustar porque en este programa yo aprendí o me di cuenta que yo tenía desorganización neurológica, que tengo déficit atencional. Y me da risa porque ya adulta me entendí por qué me ponían enfrente, era la niña que siempre estaba enfrente, que siempre me regañaban por hablar. Era porque cada quien lo tiene en un grado, lo puedes tener mayor, menor, ¿verdad? Y hay veces cuando tengo actitudes que, como hablar mucho o que tengo cosas así que salgo corriendo, me entiendo que es mi desorden. Entonces hay que ver cómo se maneja ese desorden. Entonces no nos tiene que asustar porque todos lo podemos tener, pero lo importante es que hay herramientas para ayudarnos a nosotros y sobre todo ayudar a nuestros hijos. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Yadira Sánchez. Ella es la mamá de un niño que fue diagnosticado con el trastorno de déficit atencional y está haciendo programa de reeducación neurológica, y Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez, quienes nos están contando qué es la reeducación neurológica y cómo podemos ayudar a nuestros niños y niñas a tener una vida mejor. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Yadira Sánchez. Ella es la mamá de Ethan, que fue diagnosticado con déficit atencional, y con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Con ella estamos hablando sobre reeducación neurológica. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños a tener una vida plena, aunque tengan algún desorden neurológico? Nos contabas en el bloque anterior que tu niño a cierta edad comenzó como que, digamos, a estancarse, inclusive a no crecer físicamente, y ya en el colegio hubo señales de alerta, que no podía poner atención, que no hacía las tareas. Entonces llegaste al programa de reeducación neurológica. Sí, así es. Algún tiempo atrás, Karen, yo había compartido con una amiga, y yo siempre he sido de este pensar. A nivel educacional nosotros tenemos nuestro sistema bastante arcaico. Sin embargo, pienso que no es solamente una labor del centro educativo, sino también de nosotros como padres, ver más allá y creer, principalmente creer en nuestro hijo. Ocurre que muchas veces los profesores tienden a tildar de menos inteligente, más inteligente, menos capacitado, y a poner una serie de etiquetas en nuestros hijos que muchas veces los frustran. Lo frustran, y no solo eso, habemos padres que en lugar de darle el espacio al niño y creer en lo que ellos nos manifiestan, que como obviamente ellos confían en nosotros, entonces en lugar de darle el crédito al colegio, buscar alternativas. No nos quedemos con el comentario con la versión, su hijo es necio. Su hijo es necio, su hijo no pone atención, sí. Su hijo es brutito, porque hay docentes que son groseros realmente y añaden calificativos muy, muy desfavorables a los niños. Entonces, cuando yo comencé a ver eso, yo la verdad sí estaba clara en que en algún momento, mediante todos los programas que Lucrecia me compartió, obviamente estaban asociados y había un precedente a la hora de su nacimiento, todo esto del atraso al nacer por la cesárea. Entonces sí había material para que yo me inclinara a pensar que yo podía ayudarle de alguna manera.
es importante mencionarlo porque hay gente que me dice, pero ¿cómo vas a creer que tu hijo no tiene capacidad? Yo pienso que hay dos cosas diferentes y como mamá es importante que tengamos claro lo siguiente. Una cosa es decirle al niño, no podés, y otra cosa es poner el escenario claro y decir, mi hijo tiene una situación, yo no le llamo problema, una situación en la cual yo le puedo ayudar para mejorar y salir adelante. Entonces, no es quedarse en el, no, eso no existe, no, eso no pasa, o no, mi hijo no tiene eso. Yo pienso que hay que ir un pie adelante, pero no para estancarse y decir, el niño no es capaz, sino para ayudarlo. Porque se dan las dos situaciones, Yadira, o nos negamos y decimos no tiene nada y le exigimos al pobre niño o niña, ¿verdad? Lo que no está en sus manos o no está en su capacidad. Totalmente. O, pobrecito, es que él no puede. Y lo limitamos. Y lo limitamos y no, es que no puede, pues. Y como yo le voy a exigir, ¿no? Que se ponga a ver televisión si no va a poder, que no pase la clase, que deje tantas materias porque no puede. Entonces es como mantenemos ese equilibrio y no caemos en eso. Y hay otra cosa, que cometemos el error, creo que en una conversación con Lucrecia lo abordábamos, no tengamos este tipo de conversaciones frente a los niños, porque la habilidad más grande que ellos tienen como niños es la manipulación, y eso lo sabemos como padres. Entonces, ellos, sabiendo nuestra opinión, toman el dato y lo utilizan a favor de ellos. Ya sea diciendo, no, si mi mamá dijo que puedo, entonces yo tengo que poder. O si el comentario fue negativo hacia nuestro hijo, no, si mamá dijo que no puedo, ¿para qué lo voy a intentar? ¿Para que me voy a esforzar? No me voy a esforzar. Entonces, seamos cuidadosos porque la mente del niño no reconoce qué es cierto y qué es falso. Y si le viene de la boca de la mamá o del papá, se lo cree con mucha mayor razón. Entonces, que escuche cosas valiosas de nuestra boca hacia ellos, refiriéndonos a su experiencia, a sus capacidades, para que ellos mismos se alienten y se sientan capaces de lograr cosas que tal vez en su momento necesiten herramientas para hacerlo, pero dentro de su mente nunca se pongan en la limitante de decir, es que yo no voy a poder llegar ahí. Sí, no voy a poder porque yo tengo un trastorno neurológico, entonces eso me impide. Hasta ahí llegué. Como vos decís, los niños son bien inteligentes y se pueden agarrar de eso y arruinan su vida. Hay que ver dos diferentes cosas. Primero es, uno como mamá, como decía Yadira, uno tiene un instinto materno que es muy fuerte, cree en él, sácalo y úsalo porque es muy poderoso. Y luego es, o sea, confía en ti como madre. Esa es mi primera cosa. Confía en ti como madre, confía en tu hijo y confía que tú tienes todo lo que tu hijo necesita para salir adelante. Tú como madre, ustedes como familia, con hermanos, con todo, son el ambiente y las personas idóneas y perfectas para sacar a ese chico adelante. Ahora, vamos al otro lado que estaban hablando. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cómo hago yo para saber si mi hijo de verdad no puede o me está manipulando o si tiene una desorganización que no lo deja avanzar? ¿Qué es lo que a mí como mamá me toca hacer? ¿Ok? Yo primero tengo que hacer una evaluación, ya sea si yo puedo hacerla y darme cuenta que él puede o no puede sin manipuleo, o voy a que le hagan una evaluación y verla, y después no es de que me lavo las manos y que el niño está así se va a quedar para siempre y le doy un medicamento o una maestra sombra y así se va a quedar. Lo que yo les he recomendado siempre es, la neuroplasticidad existe, que quiere decir que el cerebro se puede reprogramar, se puede reeducar, lo puedes hacer avanzar. Entonces, lo único que tienes que hacer es crear un ambiente de retar a tu hijo para hacerlo que él siga avanzando. De la manera que él pueda, o en la rapidez y manera que él pueda hacerlo. Dependiendo del programa o estimulación que hagas, va a avanzar más rápido o no. Pero si tú no te pones primero a aceptarlo, a ver de verdad, o sea, es de que mi hijo tiene esa desorganización y él solito, te doy un ejemplo. Mis dos hijos, Natalia y Carlos Enrique, a la hora de ponerse a aprender a leer, no se podía, no entraba. En uno fue el inglés y en el otro fue el español, no me acuerdo cuál era cuál.
Pero la cosa es de que yo me ponía a leer, me ponía con los métodos, me ponía con este método, con el... O sea, no podía. O sea, ¿me entiendes? O sea, no es de que uno dijera, este niño no puede, no podía. Entonces, ¿yo qué hice? No dije, vaya a ver tele este pobrecito, ¿verdad? Nunca va a aprender, ahí vaya. No, yo me puse la pila y lo empecé a retar, empecé a reorganizar las otras áreas de su cerebro, la estimulación, la coordinación, el balance, todas las otras áreas, y al reorganizar todas las otras áreas, ¿qué pasó? Empezó con la lectura y se lanzó y se fue. Entonces, crear ese ambiente de estimulación, de evaluación, de todo lo que se necesite para que tu hijo avance. Tu hijo puede avanzar siempre. Quédate con esa esperanza. Sí. ¿Y en qué consistió el programa? ¿Qué es lo que haces? Ahí la parte del programa, Lucrecia siempre estuvo, de hecho siempre está pendiente de nosotros. Son ejercicios combinados, son repeticiones dadas ciertas cantidades de acuerdo a la edad que él tiene. Él ahorita tiene 13 años. Pero hay algo que yo quiero compartir, Karen, que es importante, y la perfección no existe. Y yo pienso que esa es la parte clave para dar el primer paso, porque hay mucha gente que siente que tal vez el hecho de que yo pueda estar aquí compartiendo con ustedes, exponiendo mi experiencia, digan, es que ella tiene la vida resuelta, tiene quien le haga. O sea, cada cabeza es un mundo, cada situación detrás de cada imagen, de cada rostro, hay historias que desconocemos. Y no crean que todo ha sido color rosa. Han habido situaciones que hemos tenido que trabajar, he tenido que lidiar y sobreponerme. Ahora, ha habido días buenos, ha habido días malos, días en que Ian me cooperaba y hacía solo, días o periodos en que no lo lograba. Pero él poco a poco fue viendo cambios en él. Entonces también eso como que lo estimulaba, lo incentivaba a avanzar, seguir adelante, a avanzar. Entonces, sintámonos estimulados por esos resultados y decir, sí se puede, y carguemos también los días malos, porque son parte del proceso. Muchas veces nos desencantamos y decimos, no, esto no funciona y quiero renunciar, y no es así. Tenemos que ser conscientes que son como caras de una misma moneda. O sea, va a estar siempre de la mano un día bueno, un día malo. Lo que tenemos es no detenernos, tenemos que avanzar. Y una cosa que yo aprendí, nosotros hicimos programa como 8 años, creo yo, y hacíamos programa de 8 de la mañana a 5 de la tarde, porque pues la situación de Néstor Gabriel era bien fuerte, una lesión cerebral en todas las áreas, táctil, motora, visual, auditiva, todas las áreas. Y yo lo que aprendí también es la disciplina de nosotros los padres, porque Cierto. somos nosotros al final, y las madres más que todo, ¿verdad? El motor. Constancia. Yo me acuerdo que la gente me decía cuando me hallaba en las horas de almuerzo del trabajo, cortando la lectura, ¿verdad? Las 25 palabras de lectura que había que hacerle semanal, después había que hacer el libro, que había que atornillarlo, coserlo. Y la gente, mis compañeros de trabajo decían, ¿y qué es eso que usted hace? No, y ya les explicaba yo que era parte de la terapia de mi hijo. Siempre yo con mi tijerita en el trabajo y mis cartulinas recortando. Y a lo mejor estaba cansada, a lo mejor tenía mucho trabajo que hacer, pero yo tenía que tener mis 25 palabras cada semana. O la hojita de programa, ¿verdad? Porque era todo el día. Y siempre estar pendiente de mi hojita, de mi binder, es decir, aunque otra persona lo haga, al final nosotros somos el motor, los que estamos pendientes. Entonces requiere también esa fuerza de mamá y papá, ¿verdad? Esa exigencia, ese apoyo. Pero sí, hay resultados, pues, se ve. Sí. Pero como vos decís, hay días buenos, hay días malos, nada es perfecto, pero así es la vida. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Yadira Sánchez. Ella es la mamá de Ethan, que fue diagnosticado con déficit atencional. Ahora él está en programa y ha tenido grandes avances. Eso es lo que queremos contar, que sí se puede. Y con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación
Andrés Narváez, que también ha ayudado a muchas familias con hijos neurotípicos y que gracias a este programa muchos niños ahora tienen mejor calidad de vida. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez y Yadira Sánchez, que está realizando programa de reeducación neurológico con su hijo Ian, que fue diagnosticado con déficit atencional. Hablábamos en el bloque anterior que toda esta es una dinámica, hay veces, de familia. Así es. Es decir, cuando un niño entra a programa, todos tenemos que colaborar, ¿verdad? No solo es el niño, sino es la familia entera apoyando, dando ánimo, porque los niños también se cansan. Pues Néstor Gabriel gateaba 6 kilómetros al día. No es fácil, aunque él tuviera hiperactividad, tuviera un cerebro desordenado, 6 kilómetros son 6 kilómetros, ¿verdad? En arrastre y en gateo. Y tenemos que estar ahí al frente, digamos, teniendo ese ánimo, esa disciplina. Esa energía. Esa energía. Yo pienso que no podemos tirar la toalla de entrada, porque la parte inicial creo que es la más difícil. Y como bien dijiste, es una dinámica de familia. Yo me acuerdo que cuando Johan estaba con nosotros, a veces lo poníamos a él. Johan es mi segundo hijo, tiene 4 años, es 4 años menor, y muchas veces él le decía, no, hacelo vos, que yo ya lo hice. No, va parejo, le digo, van todos, y el que esté aquí tiene que hacer, si no, por favor, desalojando el área. Pero eso incluso lo hacía hasta más dinámico, más atractivo, lo hacían como juego, y sí, se le involucra a la mamá, se involucra a la abuelita, se involucra a la tía. Entonces pienso que eso también permite que el niño lo vea desde otra perspectiva, que no se sienta abrumado, que solamente él tiene esa tarea adicional o ese ejercicio que sí cansa, que a veces el calor de nuestro país es, creo que un boicot no ayuda contra el programa. Entonces es una dinámica grupal, y pienso que es momento de mencionar algo que conversábamos: cuánto nos viene a afectar la adicción que nosotros como padres tenemos a las redes sociales y al celular. Lamentablemente, no sé si hay estudios más concretos o contundentes en cuanto al impacto que va a tener el uso de celulares en nuestros hogares de aquí a unos 10, 15, 20 años, porque resolvemos todo con darle el celular al niño, y está probado que se vuelve una droga dañina que realmente adormila el cerebro del niño, no le permite desarrollar y lo hace dependiente de ese teléfono. Y muchas veces es la manera más fácil de tenerlo quieto, de tenerlo sin movimiento, o que no me esté molestando, porque yo, como padre, no estoy dispuesto a ponerlo también ahí. Al final el niño hace lo que yo hago. Si yo estoy con el teléfono, él va a estar con el teléfono también. Pero si yo estoy con un ajedrez, por ejemplo, o estoy buscando cómo leer un libro o cómo hacer una sopa de letras, obviamente él va a tratar de interesarse en esas actividades en las que él puede compartir conmigo y tratar de imitarnos. Así es. Tenemos que hacer un llamado a los padres y a las madres a que una vez que llegamos acá a la casa, dejemos los celulares, porque también muchos papás lo utilizan como instrumento de evasión de sus problemas. Y hay veces el hijo y la hija entran entre esos problemas, y si tiene problemas, y si son niños con problemas o son neurotípicos, llamémoslo así, ¿verdad? ¡Hala, qué molesta! Voy a tener como mi ratito mío,
pero ese ratito tuyo no es tan tuyo, sino que es una adicción y es un tiempo de calidad que vos podrías compartir con tu hijo y tu hija. Y no importa si hay problema o no problema neurológico, ¿verdad? Porque vos estás abandonando a tu chiquito, a tu chiquita por estar en un aparato que sí tiene muchas ventajas, pero también es muy adictivo. Unos estudios lo que dicen es que si uno se mete en las redes, ¿me entiendes? Como que a meterse, es que estás buscando vivir otra vida, estás buscando otra vida porque no quieres vivir la propia. En la hora. El aquí y ahora. No solo el aquí y ahora, es mi vida, no quiero mi vida, quiero la de otro. Entonces, cuando tú te quieras meter a las redes, piensa, o sea, de qué estoy huyendo, a qué estoy viviendo, pero más que todo es crear que tu vida sea tan bonita, que la estés llevando adelante tan bien, que estás sacando esto, no perfecta, pero ahí vas, tambolodeando para adelante y para atrás, pero estás sacando adelante cada uno de tus hijos, con tampoleones que te caes y te levantas, pero vamos avanzando y como familia, familia unida, que se molesta, que saca adelante todo, pero enamorada y feliz de estar sacando adelante ese proyecto tuyo, que es tu propia vida y la de los tuyos, que como les dije hace un ratito, estás perfectamente capacitado para sacarlo adelante. O sea, no huyas de tu vida, más bien créala, diséñala, que te mueras por... Ya empezó otro día, qué emoción, me encanta mi vida. Y nosotros somos esos entrenadores de vida de nuestros hijos. Tenemos que estar bien claros, ahora que están tan de moda los entrenadores en todas las áreas, ¿verdad? Ahora, solo para entrar en eso, tenemos que entrar en un punto de la alimentación. Si tú quieres estar bien, que tu estado esté bien, que tu estado anímico esté bien y que todo tu bienestar esté bien, empieza por la alimentación. Ese es un punto al que vamos a hablar, pero primero, Yadira, contanos cómo fue que vos fuiste descubriendo que detrás de ese déficit atencional habían otras situaciones y que vos fuiste ya a esta altura, vos has ido trabajando. Con Ian, él nunca consumió de la leche normal. Él por muchos meses consumió leche materna y la cual yo tenía que garantizar prácticamente que yo no consumiera lácteos y yo no consumiera una serie de alimentos, ¿no? Para que a él no le hiciera daño. Entonces sí, yo tenía de manera muy, muy superficial información acerca de ciertas alergias que él manifestó desde pequeño y que poco a poco, con la ayuda de Lucrecia también y de algunos gastroenterólogos, fuimos descubriendo y viendo. Entonces comenzamos a hacer modificaciones desde las cantidades de azúcar, el tipo, si se consumía miel, qué tipo de miel, porque hay muchas mieles que son muy caras, pero son bautizadas, como le llamamos en Buen Mica, entonces no es una buena miel. No es sana. No es sana porque lleva azúcar. Sí. Así como también los lácteos. Lácteos, lamentablemente, a veces no tenemos el concepto completo, que cuando hablamos de lácteos son todos aquellos derivados de leche, sea suero, mantequilla, yogur simple o dulce, leche, helados, inclusive, todo lo que, sin hablar de marca, pero todo lo que es helado, todo eso lleva un grado grande de leche, de lácteos y afecta al niño. Le afecta en su parte de su intestino, exacto. Y una cosa que aprendí con Lucrecia también es que nuestro segundo cerebro está en los intestinos. Entonces, a como está el cerebro arriba, está el cerebro en la parte intestinal. Y al revés. Y viceversa. Como va a estar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí encontré una relación muy íntima entre el crecimiento o el freno que presentaba ella en ese momento en relación a su crecimiento. Entonces, ahí fuimos descubriendo. Y mira qué divertido, Karen, pero como yo ya sabía de la alergia de Ian, yo todavía muy, muy, muy superficial en aquel entonces, yo a veces me bajaba en ciertos lugares y comenzaba de manera ingenua, mire y disculpe, esto tiene leche, esto tiene mantequilla, hasta que un día
salió una propietaria del lugar donde yo me había bajado a preguntar y me dijo de una manera muy cordial que le diera una pastilla al niño para que se volviera tolerante a lo que ella vendía. Entonces ahí fue donde nació en mí la voluntad. Realmente me pareció una respuesta muy atrevida, pues, de la parte de esa persona. Ahora solo ¿verdad? expliquemos qué pastilla le estaban diciendo que tomara. Era una pastilla para tolerar lactosa. Sí, entonces te dicen, tómatela antes, ya, Sí. porque te recubre el estómago, te recubre para que Y que pueda. no tengas pero afectación, pero no no es que una no va a solución. tener, no es que no va a tener afectación. Así es. Entonces ahí fue donde yo comencé. Mi mamá, y de hecho la familia de mi mamá, ha sido panadera, pastelera. Entonces yo tenía muchas recetas, obviamente aprendida por medio de ella, y comencé a hacer sustituciones. Y a prueba y error hemos ido desarrollando prácticamente opciones naturales, opciones menos invasivas en cuanto a estos niños que tienen limitantes alimenticias o restricciones. Y ellos fueron prácticamente mis conejillos de indias porque ellos probaban si les gustaba, qué les parecía el sabor, y yo comencé a hacer cambios en no ocupar de esta harina, ocupar de esta otra. Ok, voy a ocupar leche de almendra o leche de cualquier semilla, pero no leche de vaca. Y así poco a poco hasta que logré hacer una cierta cantidad de productos que me permitieron a mí darles a ellos la opción de comer algo sabroso, pero que no les hiciera daño. Lucrecia, bueno, en el caso de Néstor Gabriel, a nosotros nos suspendieron los lácteos por el problema respiratorio. Sí. Y realmente mi hijo, que el neumólogo ya me conocía 3 veces a la semana, estaba yo en neumólogo, ¿verdad? Y hasta fiado me daba, dirían como en las pulperías, porque yo le decía, mire, no tengo. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy, y el hombre fue un sol siempre con nosotros, y lo atendía, pues, y cuando teníamos, ya le pagábamos. ¿Y cuando dejaste los lácteos? Y cuando dejamos los lácteos, pues Néstor Gabriel tuvo COVID, y el doctor se quedó asustado de su capacidad pulmonar, que como él no había tenido ninguna afección, dejamos los lácteos y usamos mucha medicina homeopática. Entonces, hoy tiene una excelente capacidad pulmonar y todavía muy poco consumimos lácteos, pues es muy poquito, pero no voy a mentir, a él le encanta el queso. Si hay queso, se lo come. Karen, Por eso lo que mi pueden hijo. hacer es hacer queso de semillas, como Sí. decía esta niña, pero a lo que tenemos que llegar es que el lácteo lo que hace es que se convierte en flema, por eso es de que da tantas cosas respiratorias, se convierte en flema, a ver, hay una pega, una goma que tiene una carita de una vaca, que se llama goma de Elmer, es caseína, o sea, es flema, o sea, se convierte en flema adentro, en eso pegajoso, pues entonces, eso pegajoso lo tienes en los sinusitis, o lo tienes en la garganta, o lo tienes en los pulmones. O en los intestinos. O en los intestinos, entonces eso es en lo que se convierte y por eso es que se van los problemas respiratorios cuando tú dejas el gluten, es una de las cosas que se van, digamos, y como dices tú, venían los chicos que iban enfermos siempre porque por tener un problema ya sea de movilidad o poca respiración o no muy buena respiración y además consumían lácteos, el problema respiratorio era bien grande para muchos de nuestros niños. Ya al dejar los lácteos, después casi que el doctor los llamaba, mire qué pasó, porque ya cero enfermedad. Así es. Por eso les estamos explicando a los padres la importancia. No es que hay muchas personas que dicen, pero si yo crecí con lácteos y a mí nunca me pasó nada. Bueno, tus condiciones eran otras o simplemente no nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo nos podrían afectar los lácteos y sobre todo si nuestros niños tienen problemas neurológicos o de alergia, pues busquemos sustitutos que los hay, más saludables. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Yadira Sánchez y con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Con ellas estamos hablando sobre el programa de reeducación neurológica y qué alcance podemos tener para ayudar a nuestros hijos si tienen algún problema en el desarrollo neurológico. Lo importante es que como padres tomemos conciencia si nuestro hijo tiene algún tipo de diagnóstico y que sí hay herramientas,
sí hay programas que nos pueden ayudar para que nuestros hijos sean felices. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Yadira Sánchez y Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez. Con ellas estamos hablando sobre reeducación neurológica, cómo ayudar a nuestros niños si tienen algún desorden neurológico, cómo apoyarlos para que de adultos tengan unas vidas plenas, porque Yadira, no es fácil, ¿verdad? Si de chiquito no es sencillo. No es sencillo y toda la parte neurológica nos acompaña siempre. En todo. Si no lo sanamos a tiempo, Lucrecia, así nos vamos a quedar. No es que la gente se sana de milagro, no. Por eso es importante trabajarlo y entre más pronto mejor. ¿Verdad? Tu hijo también comenzó a tener problemas digestivos, sí. Alergias, y cómo te diste cuenta que también no tiene problemas con el gluten, pero comencemos explicando qué es el gluten. Ahora se oye mucho gluten, pero no entendemos. El gluten al final es un componente natural que lo tienen varias semillas, la avena, el sésamo, entre otros. Lo importante, el trigo, lo importante de esto es darnos cuenta que podemos consumir sustitutos y no pasa nada. Si bien él es un nutriente que puede ayudarnos a aquellos que no nos da alergia, a aquellos que tienen alergia les puede perjudicar mucho. Y está, como te digo, en muchas semillas. La cebada también lo tiene presente. Entonces, el gluten muchas veces lo que hace es que irrita nuestro sistema y se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué lo vemos de esta manera? Por ejemplo, hablando concretamente del caso de mi hijo, lo que ocurría era de que él consumía, hablemos de galletas, que para mí creo que es uno de los ultraprocesados más dañinos que existen hoy en día dentro de los colegios. Incluso no deberíamos de comprarle galletas a nuestros hijos. El niño lo consume, llega a su estómago, si él tiene problemas de alergia, él le crea como un reflujo, el reflujo sube al esófago, le irrita el esófago, esto genera flema, la irritación puede llegar a la garganta para evitar lo irritado puede generar flema de manera natural y eso promueve una gripe, un resfriado o una afección respiratoria. Entonces, eso lo estamos repitiendo cada cierto tiempo y si la alimentación no la modificamos o no la mejoramos, entonces obviamente vamos a estar haciendo el negocio al doctor que nos atiende cada vez que el niño tiene un problema respiratorio o se nos complica con una neumonía o temas como esto, ¿no? Entonces, sí lo podemos modificar, hay muchos alimentos que lo pueden sustituir. No necesitamos consumirlo. Aquellos niños que son alérgicos pueden perfectamente vivir sin el gluten. Y es un componente, como les digo, así como la leche tiene proteína de leche, así el centeno, el trigo, la cebada y la avena tienen gluten. Es un componente propio de ellos, que lo que pueden hacer simplemente es optar por otras semillas que no lo lleven, que no lo tengan. Interesante, fíjate que yo no sabía eso, que te puede dar problemas respiratorios. Es decir, no asocias que el estómago tenga que ver con tu sistema respiratorio y que te esté dando problemas de gripe, de neumonía. No sabía frecuencia. Eso, imagínate. Y a veces era que si creías que era por el lácteo, pero que en realidad era por el gluten. Pero entonces una parte es, ok, ¿qué es y por qué?
si es todo un círculo, porque una cosa te lleva a la otra, ¿verdad? Como está diciendo Yadira, que si el reflujo, que si esto, pero ¿cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es lo primero que inicia ese ciclo y esa cadena que estén enfermando o teniendo en ese cuadro que no es rico, que no es bonito estar, ya sea tú o alguien más? Ponte, en el caso de mi mamá, lo que le hacía es que ella no le dolía nada, pero por dentro el esófago se estaba quemando por el mismo gluten, por la misma alergia. El gluten a ella le afectaba de otra manera. Entonces, hasta que lo vimos con endoscopia, me explico, y vimos cómo estaba, era algo... Era esofagitis. Sí. Y lo Pero más común, bien, o sea, quemando. wow, y lo más común entonces, digamos, que tiene gluten, que consumimos todos los días el pan. Porque Es el lo fresco más de común. avena, Es el lo más fresco de común. avena no todos los días tomamos fresco Es de lo más avena, común. ¿verdad? Pero el pan sí, Y o hay las galletas, algo- como y vos hay decís. algo, Karen, que hay que comprender, que hay productos que no lo traen, pero tienen gluten por contaminación. Así como en algunas cajas de ciertos líquidos nosotros podemos leer procesado en máquinas donde se procesan lácteos, Cuando son aunque leches sea de semilla, almendra, digamos, por ejemplo, ajá, o te leche de avisan. coco o leche de avena, así también hay productos que se procesan en máquinas que tienen que ver con aquellos productos que tienen gluten, entonces se contaminan. Y una de ellas parece divertido, pero es la avena y el arroz. La avena no tiene gluten por naturaleza, pero el mal manejo hace que ella se contamine, entonces lo traiga, porque el gluten es al final lo que hace que el pan crezca, que se esponje. Ese es el componente que llevan estas semillas y que es bien volátil. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una harina de almendras, por decir algo, y yo estoy preparando a la par un pan con una harina de trigo normal, el hecho de que se volatilice el polvito de la Al harina, lado, ¿no? se contamina la harina de almendra. Entonces, no siempre lo lleva, pero por contaminación o por manejo puede tener gluten. Wow. Y los que son altamente alérgicos, Ian no puede tener ni una contaminación. Mi mamá sí, ponete. Entonces son diferentes niveles de esa intolerancia o alergia. Puedes tenerlo, aunque reacción tenga contaminantes, o aunque solo sean por los contaminantes, tiene una reacción bien agresiva o bien reactiva. Entonces depende de cada caso, pero entonces cada cuerpo se tiene que ir conociendo y uno sabiendo oír a su cuerpo. O sea, es muy importante saberlo uno y enseñarle a los hijos. ¿Qué sentiste? ¿Eso te dio sueño después? ¿Te adormeció? ¿O te dio energía? ¿Te dio ganas de ir al baño? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Entonces, cuando tú te sientes mal, es una reacción a algo. ¿Qué comiste, ya sea hoy o ayer? Entonces, eso hay que irles enseñando de las reacciones, hoy no hemos hablado del azúcar, pero de lo que da el azúcar, porque da una goma, digamos, de azúcar igual. Es una adicción es un bajón también. y es una adicción peor que todas las demás drogas. Entonces, sí, es de ver tú a tu cuerpo, ¿qué te hace? Hablemos de un solo, del mismo trago, de la pura goma, o qué te hace cuando comes demasiado, qué te haces cuando comes muchos ultraprocesados, qué te hace cuando o sea, oír a nuestro cuerpo y decir, eso no le cae ya bien a mi cuerpo, tal vez al cuerpo de cuando hace 10 años lo toleraba, pero ya no. Sí. Ahora me despertó una alergia, ahora me hizo no sé qué, ahora, entonces oigan a su cuerpo y háganle caso. El cuerpo te está avisando que algo está malo adentro, hazle caso o se empeora y te va a avisar de una manera más grande, más agresiva. Hay una parte importante, Karen, que sí quiero compartirles y creo que vamos a llegar en Nicaragua a ese punto, pero todavía estamos gateando. Todavía en la industria alimenticia, hablando de los restaurantes y los lugares donde nos ofrecen ese tipo de alimentos, por muy natural que sea, no existe un nivel de conciencia o de responsabilidad de cuánto yo te puedo perjudicar a vos si te miento en cuanto a qué componente lleva, cómo lo preparo, si realmente es o no libre de X o Y componente. Acá muchas veces existe más el dato de
vendelo, no importa. El comercio, vas a ganar o no vas a ganar. Pero ese nivel de conciencia de decir, no, mire, yo le garantizo, y muchas veces con estos productos que yo te mencionaba al inicio, ese es el nivel de conexión que yo logro con algunos de los que han probado mi producto, por lo mismo, porque yo les digo, se los digo desde una persona que padece la alergia a otra. Yo sé los estragos que causa. Entonces, ¿qué es lo que nos ha provocado muchas veces? En que nosotros mismos produzcamos nuestros alimentos por esa desconfianza, a que el nivel de conciencia y de responsabilidad no existe todavía aquí en el país. No, y es por no estar informados, porque la gente dice, solo son locuras. Es decir, Sí, subestimamos o descalificamos. Y solo uno cuando es mamá, y en buen nicaragüense ha pasado el Niágara en Taurete y ya no hay a qué pediatra ir y conocer todas las especialidades de pediatría, Todos ¿verdad? los nombres habidos Todo y lo por haber. que yo no sabía que existían tantos pediatras especialistas en el mundo. Solo uno sabe lo que le puede provocar a su hijo o a su hija, y entonces vos sabés que no es mentira, que está poniendo en riesgo la vida de un ser humano. Así es. Entonces, y todos estos niños nos vienen como en combo. Y ahí está el arte, ¿verdad? Pero imagínate vos que sacaste esa fortaleza, que ahora vos haces productos, elaborás y vendés, ahora sos emprendedora, que nace de una necesidad o de una situación que no solo vos atravesás, sino Así que es. un montón de madres pueden estar atravesando. Totalmente. Sí, por favor, abramos, ¿verdad?, esa conciencia y esa aceptación de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y el cuerpo de nuestros hijos nos están diciendo, porque los tóxicos que traen muchísimos de los alimentos van a ir afectando, porque yo te lo digo, ponete mi mamá allá, come de una panadería que hacen de una harina de trigo, que viene de Alemania, de trigo, y ella no le da ningún problema, porque no está ultraprocesada, no tiene tóxicos esa harina. Entonces viene más de los tóxicos que del gluten, hablando de gluten, no lácteo y azúcar, eso sí son eso, pero es el gluten. Tenemos que tomar en cuenta, Karen y Lucrecia, el nivel de contaminación química presente en los productos que consumimos. Hay un hábito que poco a poco nos hemos ido empoderando en nuestra familia, y es de leer qué cosas estamos consumiendo. Las etiquetas. Las etiquetas, cantidad de azúcar, si tiene Sodio. si tiene que si es transgénico, sí. Hay otro que GMS. es monosodio es un componente que es tan adictivo que lo que hacen es que muchas industrias alimenticias lo añaden a los alimentos para que te volvás adicto al producto. Te estoy mencionando las papitas estas tostadas que vienen, hay diferentes marcas y colores y sabores. O las gomitas, los caramelitos de colores también tienen esos aditivos. Los colorantes son sumamente dañinos. Entonces, mencionabas antes que alguien te decía, pero si en mis tiempos tomaba leche, pero muchas veces consumíamos incluso leche de la vaca directo. No era procesado, no llevaba químicos, no llevaba y los preservantes. churros que comían no tenían todos estos preservantes, colorantes, químicos. Pues. Así es, cantidades de azúcar que son... A mí me ofende cada vez que yo voy a un lugar donde hay kinder o hay primaria, y el bar del colegio, por ejemplo, le permite que el niño compre una Coca-Cola y desayuna una Coca-Cola con un churrito. Imagínate qué clase de nutrición la que está recibiendo. ¿Y qué clase de educación le van a poder dar? Exacto. Sí, nada. Aquí lo que queremos dejar claro es que el desarrollo neurológico, físico, intelectual de nuestros hijos está íntimamente ligado a la alimentación. Totalmente. Hay veces no tomamos en cuenta eso, que la alimentación es fundamental para que nuestros niños crezcan sanos y fuertes, es decir, en todas las áreas. Pero alimentación sana, no alimentación química, no alimentación industrial, que a veces por comodidad, también por pereza, eso es lo más fácil, pero les estamos haciendo un grave daño a nuestros hijos. Totalmente. Gracias, Yadira, por haber estado aquí contando tu testimonio, sobre todo hablando de un tema tan importante como es la alimentación y
puede provocar en nuestros niños y niñas una mala alimentación. Hay veces subestimamos este tema y no lo tenemos que subestimar en casa. Totalmente. Y a vos, Lucrecia, gracias por siempre traernos información, por siempre estarnos dando tips, mensajes, herramientas que nos ayudan a los padres a ser mejores cada día. Así es. A la orden y siempre feliz. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado. Yo les recuerdo que usted ha nacido con un propósito de vida, pero está en sus manos, solo en las suyas, no en las de nadie más, encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para poder ser feliz. Hasta la próxima.